voy a compartirles esto que llevamos, o mejor dicho, el esquema de trabajo que se realiza en la clase de la maestría de Diseño de Información y Comunicación Digital allá en la Universidad de Guadalajara. Bueno, dentro de las primeras cosas que se contextualizan en el curso es pues lo que compete a definir la visualización de información para que posteriormente los alumnos puedan, digamos, dirigir todos estos esfuerzos, tanto de diseño como de comunicación, pues a la ejecución misma del propio diseño, ¿no? Desde la visión que se maneja, vemos aquí en pantalla, que nosotros definimos a la visualización de información como una disciplina en donde pues se deben de tomar en cuenta principios y técnicas que lo que buscan es poder representar de manera visual, ¿no? Pues información que, como vemos en el gráfico, pues busque facilitar la comprensión de algo, ¿no? De algún fenómeno, de alguna circunstancia, de algún proceso, ¿no? Que al final lo que busca es que esta interpretación a través de esta comprensión pueda ser, ¿no? O puede ser percibido como conocimiento de manera objetiva, precisa y significativa. Dentro de estas técnicas, dentro de estos principios y metodologías que se ven y se van desarrollando a lo largo del curso, tenemos primero lo que son los principios de percepción, se ve el tema de el manejo de los datos, de cómo darles un tratamiento desde una perspectiva no para personas que están, digamos, en el campo de las ciencias exactas o que trabajan con el Big Data, sino está perfilado más a un diseñador gráfico que tiene conocimientos básicos de estadística, inclusive que no tendría este tipo de conocimientos. Ahorita voy a profundizar en esa parte. Después vemos la parte de la representación visual a través de las figuras de visualización de información. Después de esta, digamos, de conocer las figuras, qué categorías existen, para qué sirven, pasamos a lo que es precisamente, digamos, como que, pues, lo sustancial de este trabajo, ¿no? Que es cómo a través de una matriz de función y forma el alumno puede elegir la mejor representación con base al objetivo de comunicación que se está persiguiendo. Y por último pasamos ya, digámoslo así, pues a la ejecución técnica, ¿no? Al proceso de diseño de la pieza que se está trabajando. Ahí está. Bueno, en cuanto a principios de percepción, lo vemos desde lo que propone Frascara, ¿no? De cómo construir una representación visual en donde tocamos lo que son las piezas de organización, ahorita tendrá un poquito más, y las herramientas de organización y las herramientas de configuración. Esto apuntando a que la imagen, la representación visual que se desarrolla, pues tenga una coherencia interna. Dentro de los principios de percepción ya contextualizado en estas herramientas de organización vemos lo que son las variables visuales. Las variables visuales, digamos que son como estas, digamos, representaciones, esta forma de utilizar, como vemos acá, la posición, la forma, el tamaño, el color, la intensidad, la orientación y la textura, la resolución, la transparencia y la saturación para representar un algo con los datos, ¿no? Ya sea que a lo mejor yo detecto una anomalía, entonces utilizo el color, ¿no? Dentro de esta base de datos que yo estoy estudiando, que estoy trabajando, bueno, utilizo el color para hacer más énfasis en esta anomalía, ¿no? Entonces es como que se le dota al estudiante de este tipo de herramientas, que creo que es la forma más correcta de decirlo, para poder organizar esta información visual que está, pues, digamos, pues interiorizando, que está trabajando. Después vemos que estas variables visuales tienen ciertas propiedades y cómo cada una de ellas puede tener, digamos, pues más propiedades de las o una o dos más propiedades de las que se presentan aquí, ¿no? Tenemos lo que es la propiedad asociativa, es decir, si quiero relacionar conceptos, las selectivas, quiero hacer como un énfasis en el sentido de separarla, si quiero resaltar algún tipo de historia, de conjunto que está por ahí. También me ayuda a ordenar, a jerarquizar los datos y también en una representación que, bueno, siempre digamos que es como que el camino más común, ¿no? Pues en una relación cuantitativa, ¿no? De poder representar, digamos, como contando las propiedades, las características de los datos.
Después vemos los que son las herramientas de configuración. Y algo que quisiera hacer mucho énfasis es que en la maestría no siempre recibimos perfiles propiamente de diseño gráfico. Tenemos perfiles de comunicación, de periodismo, vaya, no siempre vienen con este tipo de conocimientos que ya están afianzados en una licenciatura de diseño gráfico, comunicación visual. Entonces, pues sí, como que vemos también este tipo como de principios, no voy a decir básicos, pero sí, digamos, como que pues necesarios para la construcción de este tipo de artefactos de diseño, ¿no? Tenemos lo que son la ley de la Gestalt, ¿no? Vemos principios como el destino común, la ley del cierre, vemos la ley de la semejanza, la proximidad, etcétera, etcétera, pero sobre todo cómo se contextualiza digamos, en las piezas de visualización de información. Vemos toda esta parte cómo a través de estas herramientas de configuración ellos pueden hacer la ejecución gráfica, pues también aludiendo a que estas leyes pues nos ayuden pues a decir un algo, a comunicar un algo más allá del hecho de la estética. Otra cosa que, como les comentaba, es que también está... Ay, perdón, creo que se ha abierto un micrófono por ahí. Pero bueno, veamos los tipos de datos porque algo que hacemos mucho énfasis en el curso es que es importante comprender lo que nos están contando los datos. Tenemos que hacerlos hablar. Tenemos que encontrar esa historia que nos cuentan los datos antes de pasar al siguiente nivel, que sería el convertirse en información. Entonces vemos todo este tipo de, digamos, estructuras que podía entender, ¿no? A partir del tipo de información, a partir de los niveles de medición, pues su estructura, el tipo de fuente, y así lo que pasa con los alumnos es que logran, pues digamos, hacerlos hablar, ¿no? Me gusta como verlo de esta perspectiva porque al final de cuentas es poder tener una comprensión de los datos para poder contar esa historia ya en una ejecución gráfica. Y bueno, dentro de estas historias que se pueden encontrar dentro de los datos tenemos tendencias, patrones, anomalías, conexiones, comparaciones, localizaciones y también estas mismas historias pueden estar, digamos, repetidas. Puede haber tanto una historia de patrón como una tendencia, una historia de conexión con anomalía. Se pueden como que hacer estas combinaciones, ¿no? Que hace sí más complejo el trabajo visual para representarlo, pero también pues enriquece estos cruces que hay entre la propia información. Y bueno, en cuanto a las figuras de visualización de información, lo vemos pues como estas representaciones gráficas, ¿no? Que buscan transmitir información de manera simple y también pues atractiva para el lector. Vemos su estructura, aquí tenemos una parte de lo que nosotros platicamos, de bueno, a ver cuál es digamos, el framework que marca toda a la figura de visualización, cuáles son las anotaciones, cuál es la codificación, pero también vemos los tipos de figuras que puede haber y que estos están relacionados con las historias que ya nosotros, digamos, como que encontramos en un paso anterior, ¿no? Ok, si yo lo que estoy encontrando es algún tipo de anomalía, bueno, voy a utilizar una figura de visualización que me pueda ayudar a compartir esta anomalía, a lo mejor una categoría de comparación. O si lo que yo estoy encontrando a lo mejor es una tendencia, pues puedo utilizar una figura de visualización que me ayude a compartir pues este patrón o esta tendencia que se está siguiendo a través de una gráfica, a través de un diagrama de dispersión. Digo, ahí es parte de digamos así, del conocimiento que se desarrolla en que los alumnos formen este criterio para poder seleccionar la mejor figura de visualización que esté, pues, estrechamente relacionada con la historia que se está intentando contar. Y bueno, pasando a la forma digamos, a esta estrategia, a esta matriz de función y forma, vemos que podemos hacer 4 cosas. Tratar de exponer una idea, tratar de que el usuario pueda explorar, ¿no? Un fenómeno, un hecho, él puede explicar más a detalle qué está pasando o una situación o un fenómeno en particular y por último generar una conexión emocional con la audiencia, ¿no? Tenemos 3 columnas que nos hablan de un objetivo, una función y una pregunta que se puede plantear el diseñador que está trabajando esta pieza. Bueno, entonces, si mi información, si esta historia que yo encontré en mis datos responde a una pregunta de un qué, bueno, pues lo más cercano o lo más prudente sería pues buscar una ejecución gráfica que me ayude simplemente a exponer, porque no tengo tanta información,
porque, bueno, pues ese es un nivel muy primario, muy básico, ¿ok? Pero, por ejemplo, si yo lo que estoy encontrando en los datos es una historia que puede tener una repercusión emocional, pues, bueno, puedo buscar esta conexión, ¿no? Y la función que va a tener la figura de visualización, o mejor dicho, no la figura, la pieza de visualización de información es, pues, conectar emocionalmente con mi audiencia, ¿no? La idea es que el alumno pueda posicionarse, preguntar y también, pues, de alguna forma, amalgar todo esto que acaba de hacer, de conocer los datos, las figuras, poder discriminar esta parte, ¿no? Para poder elegir el camino, no voy a decir más seguro, pero con menos tropiezos, que creo que podría comprenderse como que el donde menos tropiezos va a tener en cuanto a la ejecución y a transmitir la información, pues que le pueda convenir para resolver el proyecto de diseño que se está trabajando. Después vemos ahora sí ya de alguna forma un poquito más estructurada el proceso de diseño, ¿no? En donde tenemos 3 fases. La primera es donde Mariel, se define nos queda un minuto. Correcto, perfecto. Bueno, tenemos una fase en donde se define la estrategia, se establece el contexto, perdón, el problema, el objetivo y el usuario, que eso es muy importante. Después la fase 2 donde hacemos toda esta, digamos, hacer que los datos hablen. Y por último tenemos la fase de desarrollo de la figura, de la pieza, donde se toman en cuenta el concepto, el estilo gráfico, la tipografía, todo lo que tiene que ver con el diseño. Y para proseguir ya, pues, siempre les digo así, abrir el Illustrator y diseñar. Y bueno. Estos son algunos ejemplos que se han desarrollado en la maestría. Los paso un poquito más rápido, pero bueno, todas estas piezas fueron diseñadas con base a esta matriz. Y eso es todo. Muchas gracias.